Johanna Kelly. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy Johanna Kelly, su abogada de confianza, su abogada latina de inmigración. Bueno, y lo prometido es deuda, así que estamos en nuestro cafecito para responder todas sus preguntas sobre posibles detenciones, qué hacer y bueno, y qué esperar en esta nueva administración que comienza mañana. Estoy mirando en este momento, perfecto, estoy utilizando mi iPad para poder ver todas sus preguntas porque estoy utilizando el celular para hacer este cafecito. Como ustedes saben, hay que manejar el tema de la tecnología. Pero bueno, estamos acá. Agradezco a todos los que nos están acompañando hoy domingo a las 8 de la noche para hacer sus preguntas, discutir de lo que se viene, qué esperamos, cómo lo podemos manejar, bueno, y cómo estar preparados, porque pienso que lo más importante para los inmigrantes es que estemos preparados y que sepamos cómo actuar si todas las promesas de este nuevo presidente se cumplen y realmente vamos a ver, no se sabe, pero sí, si tenemos redadas masivas, deportaciones, es muy importante entender cuáles son sus derechos, qué acciones tomar y cómo prepararse. Entonces, voy a comenzar con un tema, voy a ir mirando acá para ver sus preguntas a medida que nos vayan a, le voy a bajar el volumen acá. A medida que ustedes me vayan haciendo preguntas, voy a ir revisando y voy a contestar. Si ustedes me pueden confirmar que me oyen, se lo agradecería, sería súper bueno. Sí, si ya tenemos ahí compañeros o compañeras que nos estén oyendo, sería buenísimo que me cuenten cómo está el sonido. Pero bueno. Hablemos, hablemos de lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer y cómo nos tenemos que preparar si realmente empiezan estas redadas o usted enfrenta una detención. Primero que todo, si usted es residente permanente, o usted está dentro de los Estados Unidos con un tipo de visa o un estatus migratorio, o usted está en proceso, tiene un caso pendiente y tiene un permiso de trabajo, la primera recomendación es que tenga consigo el documento original de inmigración. Es decir, si usted tiene, si usted es residente permanente, lleve siempre consigo la residencia permanente en su billetera. Yo sé que muchas veces no lo hacemos porque se nos puede perder, extraviar y luego es un dolor de cabeza, es muy costoso, pero en estos tiempos de incertidumbre y que vamos a posiblemente enfrentar eh, eh, checkpoints o detenciones o en la calle, que un policía, depende de donde usted esté viviendo en los Estados Unidos, le pueda pedir le pueda preguntar sobre su estatus migratorio y pedirle papeles es muy importante. Además, les recuerdo algo. Hay un artículo en la Ley Federal de Inmigración donde dice que es obligatorio para un inmigrante tener consigo su documento donde se identifique el estatus migratorio. Es decir, un residente siempre debe llevar consigo la residencia permanente. Siempre, y si se la solicita inmigración, la debe mostrar. Si usted tiene, los que tengan permiso de trabajo porque tienen un asilo pendiente, porque tienen una visa U también pendiente con una acción diferida, o una visa juvenil con acción diferida aprobada, o están en proceso de la residencia, perdón, y tienen el permiso de trabajo por residencia. En fin, los permisos de trabajo se deben llevar consigo también y sobre todo en este tiempo, supremamente importante, téngalos en su billetera. Por si es necesario, se puede identificar de la manera apropiada. Alguien me preguntaba ayer, bueno, abogada, pero ahora con el Real ID, ¿por qué tengo que llevar mi residencia? Igual, aunque tenga Real ID, debe llevar su residencia, a menos de que usted sea ciudadano, pero si usted todavía no es ciudadano, es mejor que lleve consigo la residencia. Por ejemplo, si usted cambió su estatus migratorio en Estados Unidos, cuando le llega el nuevo estatus migratorio, o por ejemplo, usted tiene una visa U, en la carta de aprobación verde, en la original, abajo hay una I-94, una porción que es desprendible y uno la puede desprender y la dobla y es como un tamaño tarjeta profesional. Esa es su I-94 que demuestra qué estatus migratorio tiene usted. Ese desprendible, durante esta nueva administración se les recomienda a ustedes que lo lleven en la billetera. Obviamente,
No, hay que tener mucho cuidado con sus papeles personales, ¿no? No extraviarlos, porque pues obviamente sería un dolor de cabeza. Mantenga muchas copias en su casa, pero sí es muy importante. Ahora, si usted tiene un asilo pendiente, tiene su permiso de trabajo, me preguntaban ayer también, bueno, abogada, y entonces tenemos que llevar las originales, los recibos originales también para demostrar que estamos en proceso. No necesariamente los originales, ahí sí puede llevar las copias una fotocopia, pero si quiere llevar su original, lo puede llevar también. Obviamente tiene que tener mucho cuidado porque pues ya es una hoja más grande, tamaño carta, que se va a doblar. Entonces, en ese caso, llevar copias o fotocopias está bien en su billetera. Pero residencia permanente, permiso de trabajo, sí, llévelo con usted. La I-94, que es el desprendible de la carta original de aprobación de cambio de estatus, también debe llevarlo con usted para demostrar que tiene estatus dentro de los Estados Unidos, ya sea un estatus de estudiante, ya sea un estatus de H1B, de profesional o de inversionista o de ODL, el que sea. Y si usted tiene su visa, en ese caso sería importante también tenerla con usted siempre presente porque es un riesgo. De todos modos, le aconsejo si tiene un abogado de inmigración que hable con su abogada y discutan esto, pero durante este tiempo se recomienda que usted lo tenga, porque es más fácil de manejar la situación en caso de una detención o de un checkpoint en la calle o de una redada donde usted no sepa en qué momento le toque, ¿cierto? A pesar de que no tenga ningún récord. Bueno, ya veo que se están acá conectando. Tenemos Juan Carlos que me dice que el audio está perfecto. Marco Vázquez nos saluda. ¿Qué pasa con los que no tienen estos documentos pero tienen un caso de migración? Y Esperanza nos dice un cordial saludo, abogada Joana. Hola Esperancita, ¿cómo estás? Un saludo para ti también. Bueno, pues hay que mirar qué documentos tiene y qué tipo de caso tiene pendiente. Y es bueno que hable con su abogado de inmigración para que el abogado le haga una recomendación. Si, por ejemplo, tiene una visa U que acabó de someter o una visa T y todavía no le ha llegado la acción diferida, o tiene un VAWA pendiente y todavía no tiene permiso de trabajo, pues en ese caso debería tener al menos su documento de inmigración, la copia de recibo que se puede, para que el oficial pueda determinar si que el caso todavía está pendiente y que usted tiene un caso pendiente con las oficinas de inmigración. Ahora, es importante también tener en cuenta que si usted tiene un récord criminal serio o si usted em, o tiene un caso pendiente, usted puede estar sujeto a, a detención. ¿Sí? Y inclusive ahorita hay una ley en el Congreso que ya pasó en la Cámara y ahora va en el Senado, donde crímenes pequeños de robo o de cogerse algo y no pagar en la tienda, ¿cierto? Aunque sea que valga $100, $200, puede causarle la detención obligatoria sin beneficio de fianza. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y si usted tiene algún récord que le preocupa, cargos criminales que le preocupan, o aunque parezcan bobos, hable y consulte con su abogado de inmigración para poder entender qué consecuencias esos cargos criminales que usted tiene, o ese caso pendiente criminal, o esa sentencia que ya tiene, qué consecuencias tiene en su situación o estatus migratorio. Y aunque usted sea residente, no se confíe. Es muy importante entenderlo, entender cómo le puede afectar, porque inclusive para los residentes permanentes que tienen problemas con la ley y tienen casos criminales, en algunas circunstancias, ciertas sentencias por ciertos crímenes lo pueden volver deportable y pueden mandar a esta persona a una detención o hasta perder la residencia. Entonces, siempre que haya una situación como esa, hay que hablarla con su abogado de inmigración. Entonces, para terminar el punto de los residentes y los que tienen visa o tienen estatus, recuerden tener su residencia permanente siempre con usted, su billetera, su permiso de trabajo siempre con usted en su billetera. Si usted cambia estatus, el desprendible de la carta de aprobación, la I-94, siempre con usted para demostrar su estatus migratorio, si tiene visa en el pasaporte donde tenga la visa. Extremadamente importante. Bueno. Ahora, dice acá, nos preguntan, tengo un hijo nacido aquí con una condición genética catalogada como raro por lo inusual. El medicamento está disponible en Estados Unidos y un par de países más. Requiere múltiples médicos y controles permanentes de por vida. ¿Esto podría ser base para un caso de regularizar estatus? Nos pregunta el señor Gerardo. La respuesta es sí.
Disculpe, creo que me dio. Voy a estornudar. ¡Ay! Lo siento. Lo siento. La respuesta es sí. Y esto es un tema que inclusive quiero hablar, que tiene mucho que ver con qué hacer cuando usted está detenido. O sea, o cuando lo acaban de arrestar o lo acaban de detener o hay una redada migratoria y usted quedó en esa redada o llegaron a su trabajo o cayó en un checkpoint, en fin. En el momento en que usted tenga la oportunidad de comenzar una entrevista, bueno, lo primero es no firme nada hasta que no entienda lo que le están poniendo enfrente. Si usted lo entiende porque habla inglés o si usted lo entiende porque se lo pasaron en español y usted se siente confortable, se siente cómodo de firmar porque lo entiende, firme. Sí, y apenas tenga, pida la oportunidad de llamar a un familiar para buscar un abogado que lo represente. Eso es también muy importante. Coopere en el sentido de ser muy decente, muy educado o educada, no salir corriendo, no ser grosero. En ese sentido, no haga ninguna objeción para el arresto ni para la detención. Coopere con las autoridades, sea respetuoso. em, Actúe con mucha cautela. Si se siente incómodo, no hable. Usted puede ejercer su derecho a mantenerse callado, puede ejercer su derecho a no firmar hasta no entender y no estar y no hablar con alguien en su idioma o de ver documentos que usted pueda entender. Usted puede pedir eso. Y en el momento en que ya esté en cara a cara con el oficial de inmigración, si usted lleva en los Estados Unidos, por ejemplo, más de 10 años, usted tiene hijos americanos o residentes, esposa americana o residentes, usted tiene padres americanos o padres residentes, dígaselo al oficial. Si alguno de sus hijos o su esposa, que tiene estatus migratorio, residencia o ciudadana, tiene una enfermedad y dependen de usted, comuníquele eso al oficial de inmigración. Si usted se siente cómodo de que no tiene récord criminal, que no ha tenido problemas, dígalo también abierto de manera abierta. Si usted ha hecho sus impuestos y ha cumplido, porque esos son maneras efectivas de comunicarse con ese oficial para solicitar que lo dejen salir bajo palabra después de que hagan todo el registro respectivo, ¿cierto? O que le den una fianza pequeña. En ese momento es crucial lo que usted le diga de manera que usted se sienta cómodo, ¿cierto? No diga mentiras. Si no se siente cómodo, si no entiende la pregunta, es mejor que no conteste antes de decir alguna mentira. Pero si usted se siente cómodo con la situación y entiende lo que le están preguntando, es importante que usted diga, yo tengo en los Estados Unidos, por ejemplo, más de 15 años. Yo tengo dos hijos americanos. Tengo un hijo americano que tiene una enfermedad supremamente rara o una enfermedad de este tipo o tiene una necesidad especial, tiene un programa de educación, tiene autismo, síndrome de Down, toma medicina, requiere terapias, en fin. O requiere tratamiento médico, necesita de mí, yo soy el que trabajo, llevo haciendo impuestos hace más de 10 años, no tengo récord y me gustaría ejercer mi derecho de ver a un juez. Me gustaría que ustedes me dieran la oportunidad de llevar mi caso y defenderlo en frente de un juez. Eso es fundamental que debemos decir para que el oficial pueda entender que usted no es una amenaza para la sociedad, que usted no es un riesgo para la seguridad nacional. Y es ahí cuando el oficial de inmigración toma la primera determinación de custodia, que así se llama. Y el oficial puede decir, ok, usted quiere ver a un juez, lo voy a mandar a ver a un juez de inmigración, le va a hacer a firmar documentos, usted los puede pedir en español, los hay, ellos los tienen. Y si usted se siente cómodo, le digo, lo puede firmar para salir en libertad o esperar a que el abogado llegue y lo revise. En fin, la situación usted se va a dar cuenta. Pues es importante cuando usted está preparado, cuando usted sabe cómo a qué se va a enfrentar o qué le van a preguntar, usted va a estar más listo para manejar esa situación difícil. Por eso es tan importante entender que
que es cómodo y que puedo decir todo lo que sea bueno sobre su vida, todo lo que usted ha hecho en Estados Unidos, si tiene una casa, si está pagando una hipoteca o un mortgage, si tiene empresa, si genera empleo, si tiene familiares, hermanos, padres, esposo, hijos, residentes, ciudadanos, todo eso hay que hablarlo porque eso es lo positivo. Y eso le va a servir al oficial de inmigración para tomar la determinación de si lo deja salir bajo palabra o confianza. Lo que estamos buscando es que lo dejen salir sin fianza y obviamente siempre, siempre quiero ver a un juez. Y de la mano sus familiares deben estar llamando a un abogado de inmigración para que en horas el abogado de inmigración también esté interviniendo. El abogado pueda mandar documentos para demostrar que usted lleva más de 10 años, que tiene ataduras en Estados Unidos positivas, etcétera. Entonces, fundamental eso, ¿no? Tener ese teléfono, ese abogado en la nevera, en el celular, aprendérselo de memoria, que la familia sepa cómo actuar y usted estar listo para defenderse a sí mismo y decir, soy una persona de bien, he hecho los impuestos, tengo tantos años en Estados Unidos, etcétera. Entonces, es muy importante. Vuelvo y les digo, si ustedes se sienten cómodos, si ustedes entienden lo que les están poniendo para firmar, lo pueden hacer siempre y cuando entiendan y lean perfectamente lo que tienen enfrente suyo. Si usted no se siente cómodo, pues simplemente diga, no me siento cómodo porque no entiendo. Me gustaría que mi abogado de inmigración estuviera aquí presente o estuviera o revisara estos documentos. Yo quiero ver a un juez. En el peor de los casos que usted no sepa cómo actuar, que sea una situación extremadamente incómoda con ICE, siempre pida ver a un juez. Yo quiero ver a un juez, yo quiero ver a un juez. Y asegúrese de no firmar deportación voluntaria ni salida voluntaria. Solo quiero ver a un juez, quiero ver a un juez en el peor de los casos, que sea una situación extremadamente estresante. Si es una redada en la calle, no vaya a salir corriendo, que eso es lo que se ve mucho, el primer como miedo es, o la primera reacción es salir corriendo. No lo haga, no lo haga. Hay que calmarse y hay que dejar que las cosas sucedan. Alguien me preguntaba también, ¿puedo grabar? Uno hoy día con todas las redes sociales, y lo vamos a ver, me imagino, supuestamente mañana comienzan las redadas en el área de Washington, D.C., sus alrededores, Denver y Chicago están anunciando, lo ha dicho el New York Times, lo ha dicho el periódico político y otras más prensas nacionales han hablado de eso. No sabemos si es cierto, si es mañana, pasado, no, no tenemos realmente claro, pero eso es lo que están diciendo los medios de comunicación. Entonces, no sabemos cuándo va a pasar ni cómo va a pasar, pero sí es importante estar preparados en cómo actuar. Entonces me preguntaba, ¿puedo filmar? ¿Puedo grabar con las redes sociales? Vuelvo y repito, sacar mi celular y filmar. Siempre y cuando el grabar no obstruya el operativo o el arresto o la detención o lo que esté sucediendo, técnicamente sí se puede, pero hay que tener mucho cuidado también, porque si se vuelve obstructivo a la justicia, a los procedimientos federales, pueden poner cargos. Si hay un ciudadano americano, si hay alguien que no está dentro del operativo, de la situación, y esta persona puede grabar, pues obviamente es muchísimo mejor que usted mismo lo haga, ¿cierto? Entonces, si hay alguien que de pronto son conversaciones que hay que tener en su familia, en su lugar de trabajo y para ver, sobre todo las grabaciones se hacen públicas para evitar abusos de autoridad y actos que no sean correctos. Em, pero en principio, lo que más se recomienda es actuar con cautela, entender sus derechos. ¿Cuáles son sus derechos? Todas las personas que están dentro de los Estados Unidos, sin importar la raza, la religión, el credo, el color de piel, la etnia y el estatus migratorio, están protegidos por los derechos civiles que están en la Constitución de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los derechos civiles? Si usted es arrestado por un oficial de policía o un sheriff, o por un oficial federal diferente de migración, usted tiene derecho a un abogado. Si usted es arrestado por un oficial de inmigración, por ICE, usted tiene derecho a llamar a su propio abogado, no que le den uno,
¿cierto? Cuando es criminal, el Estado tiene que darle uno, pero cuando, si usted lo pide, pero cuando es inmigración, ellos no le tienen que dar, pero usted sí tiene derecho a llamar. Usted tiene derecho a que no entren a su casa de manera arbitraria. Si tocan la puerta, usted tiene derecho a preguntar quién es y a no abrirla. Solo usted tiene que abrir su puerta si el oficial tiene una orden firmada por un juez para poder entrar a su casa. De resto, no. Si es un oficial de inmigración que solo tiene una orden de deportación, de remoción que está ejecutando, esas órdenes son firmadas por ellos mismos, por ICE, por un supervisor, por alguien, no un juez. Por lo tanto, esa orden no les da derecho a entrar a la casa. ¿Sí? Si usted no los deja entrar sin su autorización, pues no pueden entrar. Entonces, lo mejor es no abrir la puerta. En la mayoría de los casos, lo que hacen ellos es esperar hasta que la persona salga, pero técnicamente es solo una orden firmada por un juez es la que da derecho a que entren a una casa. Y usted puede preguntar, déjeme ver su orden, la orden judicial, que se la pasen por debajo de la puerta, mirar si ahí está la persona. Muchas veces llegan a buscar gente que ya no viven ahí. Entonces, si ya no vive ahí, es importante notificar, esta persona ya no vive acá, o yo me acabo de pasar. O sea, pero obviamente siempre diciendo la verdad y siendo honesto, ¿no? Para evitar problemas también de obstrucción a la justicia. Siempre actuar con mucha honestidad y mucha cautela. Llamar si se siente, tiene mucho miedo, llamar a un abogado en ese momento que esté pasando esa diligencia, en fin, siempre buscar identificación. Lamentablemente hay gente súper mala que también pretenden ser ICE y se empersonan. Entonces, si usted nota que no es cierto, que no tiene su badge, o sea, am, su identificación oficial y que se ve como raro, pues también se puede llamar y verificar que realmente sea un oficial de inmigración, porque hay gente que lo hace y lo hace para extorsionar y para cometer fraude migratorio y en estos momentos se presta para todo eso, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que también entender que si usted cree que usted particularmente está sujeto a una detención porque tiene un récord criminal o porque lo deportaron en el pasado, o en fin, es importante que usted entienda las consecuencias de ser detenido y tenga un plan. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Necesito un poder de abogado para manejar propiedades, para vender. Tengo hijos americanos, necesito dejar de pronto a alguien para que si yo no logro salir de la cárcel o no me dan fianza y soy el único padre, por ejemplo, ¿cierto? No hay otro padre, soy un padre soltero, no hay más guardianes legales de ese menor. Entonces, ¿a quién le voy a dar una autorización para que saque al menor del país? O temas como esos. Es muy importante entender cuál es su situación. Obviamente, sería una muy mala coincidencia y muy mala suerte que detuvieran tanto al papá y a la mamá al mismo tiempo, ¿cierto? Pero si es un padre soltero, una madre soltera, puede ser que exista ese riesgo. Entonces es importante entender como, ¿qué hago? Si yo soy la única persona responsable y me detienen. Entonces hay que hablar con su abogado, si el abogado conoce derecho de familia para ver qué medidas y qué poderes y qué autorizaciones puedo darle a terceros. También entender el tema de sus bienes, si tiene propiedades, si tiene cuentas de banco, entender cómo manejaría en caso de una situación como esa. Otro tema que lo veía antes bueno, cuando tuvimos este presidente la primera vez, que hubo muchas detenciones y hacíamos muchísimas fianzas en mi firma. Era que cuando la persona estaba detenida y llegaba la familia a decir, bueno, mi hermano, mi esposo, mi hijo, etcétera, mi compadre, mi compañero de trabajo, muchas veces los jefes llegan, mi empleado, quiero ayudarlo, está detenido. Y uno les da una lista de documentos. Bueno, necesito los impuestos de los últimos 10 años o los tres, bueno, en fin, necesito pruebas de que han estado en los Estados Unidos por tantos años, necesito copia de esto, El familiar no tenía ni idea dónde encontrarlos. No sabía dónde buscarlos o qué localizar y a veces uno le preguntaba o que hablaba uno con el detenido, ¿dónde tiene esos documentos? Ay, no me acuerdo, ay, los perdí. Es una oportunidad para la fianza, ¿cierto?
Entonces es bueno tener todo organizado. Si usted lleva en los Estados Unidos los años que lleve, más de 10 años, busque todos esos documentos y organícelos. Todo lo que usted, lo que su familia o usted mismo pueda utilizar para una defensa rápida, para una audiencia, una petición de fianza. Ahora, entienda a qué califica y a qué no califica. Vuelvo y repito, si usted lleva más de 10 años en los Estados Unidos, tiene hijos americanos o residentes, o esposa o esposo, ciudadano residente o padres ciudadanos o residentes, usted podría calificar a una residencia permanente si usted es detenido y lo llevan a corte. Entonces es bueno entender eso. Si usted acaba de entrar o está recién entrado y viene escapando de la violencia y todavía no ha sometido el asilo, pues tiene que entender si califica o no para el asilo. Si usted fue víctima de un crimen, por ejemplo, serio en Estados Unidos y puede calificar para la visa U. Si usted entrando a la frontera fue víctima de tráfico humano, el coyote se lo vendió un traficante humano y a usted lo secuestraron, la secuestraron por un par de semanas, días, meses y finalmente pudo escapar, digamos, en la frontera o estando ya en Estados Unidos fue el tráfico humano. Usted podría calificar a la visa T para tráfico humano. Entonces, es el momento de entender cuál es su situación, qué beneficios o qué califica o qué no califica para tener un plan de acción. Es muy importante. No deje hasta que le pase, porque a veces es muy tarde, a veces no se recoge toda la evidencia, se van a esas audiencias de fianza sin documentos y lo pueden negar o pueden poner fianzas demasiado altas que las familias no pueden pagar. Entonces, de verdad que sí. Lo mismo si tiene temas de casos criminales, problemas que ha tenido con la ley, vuelvo y repito, hay que tener todo eso a la mano, todos esos documentos, aunque pasó, y si eso pasó hace 10 años, 15, 20, 5 años, hay que tenerlo a la mano, por favor. ¿Qué nos dice por acá? Marcela Santamaría nos dice saludos, doctora. Esperanza, abogada, ¿qué pasa con todas las personas que han perdido su estatus de turista y continúan en el país? Bueno, las personas que continúan en el país y no han arreglado papeles y no han hecho ningún cambio de estatus, pues deben entender a qué califican y a qué no califican y cuál es su situación por si llegan a enfrentar una detención puedan saber cómo manejar esa detención o esa situación de arresto, ¿cierto? O de detención. Entonces es importante consultar y entender, hablar con un abogado para ver qué posibilidades tiene y tener un plan de acción. Yo creo que es extremadamente importante tener planes de acciones. Gracias. Y además, también entender como cuáles son los derechos. Entonces, si usted recuerde que usted siempre tiene derecho a ver a un juez de inmigración para determinar qué va a pasar con su caso. A menos de que usted lo hayan deportado en el pasado y usted haya vuelto a entrar a los Estados Unidos y de manera irregular, pues probablemente perdió ese derecho a ver a un juez porque le van a tratar de de deportar de manera expedita y probablemente no va a poder aplicar a una fianza, pero hasta eso hay que entenderlo, ¿sí? Como si a mí me deportaron hace 5 años y me sacaron del país y yo volví a entrar, ¿qué pasa si hoy me detienen? Entonces hay que hablar con un abogado de inmigración para entender, ¿usted tiene algún derecho? ¿Por qué volvió a entrar? ¿Tiene alguna defensa? En fin. Entonces, lo primero es tener un plan de acción y entender qué puede y qué no puede hacer. Entonces, si alguien está en los Estados Unidos sin documento de manera irregular, que no tiene, que dejó expirar la visa de estudiante, la visa de au pair, la de niñera, la de turista y nunca arregló, hay que saber qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer si soy detenido? Y vuelvo y repito, entender los derechos. De todos, yo pienso que el que quiero que se metan en la cabeza es que ustedes tienen derecho a ver a un juez de inmigración y a hacer una llamada para que su familiar, su amigo, busque un abogado de inmigración. Tiene derecho también a no firmar lo que no entiende, a no aceptar lo que no entiende y a no hablar si no entiende la situación o si no está cómodo. También tiene derecho y la oportunidad de hablar de las cosas positivas y los años que lleva y de los hijos y las familiares que tiene en Estados Unidos. Bueno, ¿qué más nos dicen? Tenemos al señor Mazariegos. Hola, apliqué para Advance Parole, tengo TPS en Honduras, lo hice hace 2 años y no he recibido respuesta todavía.
Hay que hablar con ese abogado que le hizo ese advance parole porque se demora nada. Los advance parole para las personas que tienen TPS los están resolviendo en 6 meses, máximo 10 meses. 2 años es demasiado, tal vez no lo mandaron o pasó algo. Por favor, revise eso. O llame a inmigración. Si usted debe tener el número, usted debe tener el recibo que le llega a inmigración donde dice, hemos recibido su aplicación, este es el número de caso, y abajo hay un número de teléfono de Customer Service, de servicio al cliente para USCIS. Es importante que llame. O si no puede tener noticias con el abogado. Milagro nos dice, buenas noches, siempre es un gusto escucharla. Gracias, Milagros. Marcela, doctora, esperando que se encuentre muy bien. Gracias por su tiempo, ¿no? Gracias a ustedes por unirse y por hacerme preguntas, por a ver qué más tenemos. Básicamente, quienes están esperando para una entrevista para saber qué va a pasar con un caso, deberían cargar su permiso de trabajo, el Real ID, todo eso. No alcancé a escuchar. Sí, para los que acabaron de entrar. Durante estos tiempos, si usted es residente permanente, cargue con su Green Card o residencia permanente la original en la billetera. Si usted tiene caso pendiente y tiene un permiso de trabajo vigente, póngase ese permiso de trabajo original en su billetera. Si usted tiene un estatus migratorio porque cambió estatus migratorio en Estados Unidos, digamos, usted entró con visa de turista y luego se cambió a inversionista. Con la carta de aprobación de inversionista en la original hay un desprendible que es la I-94. Guárdelo. Si usted está en los Estados Unidos y resulta que le dieron visa U, le aprobaron su caso de visa U. En la aprobación también abajo, que la I-94 es como un desprendible que se dobla como una tarjetica, tamaño tarjeta, ¿sí? También guárdenla en su billetera que en algún caso usted pueda demostrar que está legal, que tiene estatus migratorio. Es supremamente importante. Además, es una violación de la ley no hacerlo. Lo que pasa es que es una ley viejísima que realmente nadie ejecuta o la hace valer. Entonces, muchas veces cuando inmigración eh, para alguien y la gente tiene la green card y no la tiene consigo, dicen, bueno, déjeme ver su nombre, déjeme verificar en el sistema, a ver si de verdad usted es residente o no, o muéstrame la fotocopia o la foto. Pero si ellos quisieran o si quisieran detenerlo y ponerle hasta cargos y sancionarlo, lo pueden hacer, porque es una violación de la ley migratoria no tener los documentos originales consigo para determinar su estatus migratorio. Lo que pasa es que en la práctica casi nadie lo hace porque se pierden mucho y cuestan bastante y obviamente pues la policía, inmigración muchas veces entiende eso. Pero en estos tiempos difíciles, donde van a ejecutar y donde van a usar todas las normas, las leyes posibles que existan, hay que tenerlo. No hay que dar la oportunidad. Bueno, apliqué para el parol humanitario del 2024, pero no he recibido respuesta. Ni casa está pendiente. Ahora la pregunta, ¿qué papel puedo presentar a la migración si me para? Bueno, depende qué tipo de paroles, porque es que hay muchos paroles, hay muchas peticiones y acciones diferidas de tipo humanitaria. Entonces, dependiendo, pues sea lo que sea que usted tenga pendiente, es bueno tener la hoja de recibo de que determine que usted tiene un caso pendiente. Como lo decía al comienzo, ya sea el original o una fotocopia, que usted le pueda decir al oficial, tengo este caso pendiente, mire el número de recibo y el oficial a través de sus sistemas puede revisar que realmente usted tenga o no tenga un caso pendiente. Muy importante que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo. Si tienen un caso pendiente, qué tipo de caso es, en qué va, qué pasó. Me pasa mucho cuando tengo consultas y vienen personas a mi oficina o nos reunimos y me dicen, es que tengo este caso. Ah, bueno. Em, Creo que estamos haciendo esto. Por ejemplo, le voy a decir un caso que llegó a mi oficina, un caso donde me decía la esposa, es que mi esposo, nosotros tenemos un hijo que tiene necesidades especiales, una enfermedad muy grave. Fue donde un abogado, el abogado dijo que le iban a dar la residencia basada en eso porque él lleva aquí como 20 años en los Estados Unidos, mi esposo. Ok, perfecto. Y ya tiene permiso de trabajo. Entonces le dije yo, cuando me dijo todo eso, le dije, bueno, ¿y cómo? No, pues le dije,
sometió algo. No, no sé, fuimos, le contamos que llevábamos tantos años en Estados Unidos, que teníamos un hijo, entonces dijo que le iba a arreglar. Entonces se me vino y dije, bueno, tiene que ser. Me dijo, que le llaman la 42B. Entonces yo, ok. Y la persona está, ¿cuándo tiene su próxima audiencia? Y la señora, no, él no está en corte. Y yo, pero usted me dice que tiene una 42B. Entonces, ¿cómo así que no está en corte? O sea, ¿dónde, dónde tiene la corte y cuándo tiene la próxima corte? No, él no ha ido a corte de inmigración. Acontece que a esta persona le prometieron que le iban a hacer un trámite. Me imagino que lo van a meter en corte. ¿Quién sabe cómo? Porque la 42B o lo que se llama 42B, que el nombre completo es EOIR 42B, es el nombre de la forma y se llama cancelación del proceso de deportación y ajuste de estatus. En otras palabras, es la petición de residencia permanente cuando usted está enfrente de un juez en una corte de inmigración. O sea, usted tiene ya que estar en corte para poder hacer esa solicitud con el juez. Sí, no tenía ni idea, solo tiene un permiso de trabajo. Quién sabe cómo lo lograr. Entonces, ese es el momento en que usted debe entender. Usted se imagina que a este señor lo arrestara en inmigración y le dijera al señor, no, es que tengo una 42B pendiente. El oficial de inmigración, ¿así? ¿En qué corte? No, en ninguno. Entonces, ¿cómo así? Y de pronto salga así, mire este permiso y sea por cualquier otra cosa. Entonces, es extremadamente importante que usted entienda exactamente qué es lo que le están haciendo y en qué trámite está, para que hable de manera correcta. Eso es un consejo muy bueno. Patty nos dice, tengo la visa pero vencida y el privilegio de manejar vigente. ¿Puedo cargar los dos o solo el privilegio? Lo que nos da estatus migratorio, y esto es para todos, para que lo entendamos, lo entendamos muy bien, no es la visa, es la I-94. Es decir, las visas se utilizan para entrar al país. Pero lo que nos da estatus legal en Estados Unidos es esa autorización que nos dan en la puerta de entrada cuando nos permiten entrar después de que nos dan admisión. Y estoy hablando de las personas que entran de manera regular con sus visas. Entonces, ¿por qué lo digo? Si usted utilizó su visa de turista para entrar, las visas de turismo las dan, por ejemplo, para 10 años. Entonces, usted entró con su visa de turista, pero el estatus migratorio solo son 6 meses. Sea, si usted entró a los Estados Unidos con visa de turista, pero ya lleva un año, no importa que la visa de turista se le venza en 10, usted ya está irregular e indocumentado, porque ya pasó el tiempo de regularidad, que son 6 meses. Supongamos que, otro ejemplo, usted entró con visa de estudiante. Las visas de estudiante las dan hasta 5 años, pero resulta que usted entró, estudió un año y ya no volvió a la universidad, o ya no volvió al centro educativo, o, bueno, lo que estaba haciendo, ya no volvió. El momento que usted deja de estudiar, esa visa de estudiante no tiene más validez y estatus migratorio usted lo pierde ahí mismo. Entonces, aunque tenga la visa de estudiante, eso no es estatus migratorio. Entonces, lo más importante entender es, ¿tengo estatus o no tengo estatus? Ahora, si usted acaba de entrar como estudiante, está estudiando, ahí sí va a tener la I-94, que es bueno que la tenga en sus manos, que es el documento que determina cuánto tiempo tiene de estatus legal en Estados Unidos, la tengo con usted. Y también, si es posible, pues el visado en el pasaporte. Bueno, dice, hola, buenas noches. Yo quería preguntar si es muy arriesgado viajar en avión. Es que tengo un viaje pendiente a Florida en febrero, pero pues con la situación. Viajar en avión en la época anterior de este nuevo presidente, tuvimos muchas detenciones en los aeropuertos. Recuerdo varios casos de Búfalo, por ejemplo, donde las personas las estaban deteniendo en el aeropuerto. Entonces, sí vamos a esperar detenciones en los aeropuertos, donde inmigración fácilmente pueda preguntar por el estatus migratorio suyo y usted tenga que demostrar que tiene o no tiene estatus, y si no tiene estatus, puede ser arrestada. Pero entonces, ¿en qué aeropuertos? No sabemos todavía. Hay unos aeropuertos donde uno los ve más que en otros.
dependiendo, hubo en esa época, me acuerdo, en Texas, en Nueva York, en Buffalo, en Florida también hubo casos, en casi todos los estados hubo casos en aeropuertos de detenciones donde inmigración chequeaba récord, chequeaba su estatus y el que no tenía lo tenía. Entonces sí puede haber un riesgo. Hay que mirar cómo se desarrollan las noticias. Tengo como una alergia y toda maluquita. ¿Qué más tenemos por acá? Dice, bueno, nos saluda, nos dice buenas noches, hola Anita. Abogado, una pregunta, ¿y las personas que entraron cuánto tiempo pueden aplicar para un permiso de trabajo? Los permisos de trabajo no se aplican independientemente. Recordemos y que todos los permisos de trabajo van de la mano con una petición. Es decir, Em, si yo tengo una residencia permanente pendiente, puedo pedir un permiso de trabajo basado en que tengo una residencia permanente. Si me aprobaron en el DACA, puedo pedir un permiso de trabajo por tener DACA. Si tengo TPS, voy a tener un permiso de trabajo por tener TPS. Si tengo una acción diferida, voy a pedir un permiso de trabajo por tener la acción diferida. Si tengo un caso de asilo sometido en la corte o sometido con la agencia de USCIS, la oficina de asilo, entonces al cabo de 6 meses puedo pedir mi permiso de trabajo. Los permisos de trabajo siempre van atados con una aplicación o un beneficio principal para que lo tengan muy claro. Entonces, dependiendo a usted qué califica y cómo se va a defender o qué beneficio puede aplicar en Estados Unidos, es que puede determinar si también puede pedir un permiso de trabajo o no. ¿Qué más? Dice, hola abogada, buenas noches, un gusto saludarla. Hola querida, ¿cómo estás, Lucerito? ¿Cómo está Carolina del Norte? Dice abogada, mi 94 dice que está vigente hasta el 2026. Maravilloso, hay que tenerla con usted, la original si es posible y no la bote porque eso vale mucho dinero. Las personas que entraron con CBP One, ¿cuánto tiempo tenemos para regalar permisos derramados, ya que, bueno, para pedir permisos de trabajo? Sobre las personas que entraron con CBP One. Si usted entró con la aplicación CBP One, le dieron un parol y en ese mismo día o al día siguiente o días después le dieron una carta para ir a corte, quiero informarle que en el momento que a usted le dieron, se llama en inglés el Notice to Appear o notificación para aparecer en corte, que usualmente es el mismo día de la detención en la frontera. Esa notificación para aparecer en corte revoca y termina el parol que le dio CBP. Entonces, técnicamente, aunque diga que tiene validez 2 años, realmente no tiene un año, porque si a usted le dieron una NTA o una notificación para aparecer, un Notice to Appear, que es noticia para aparecer en corte, con la fecha que tenga ese documento, ese día se termina el paro. Entonces, el parol solo sirve es como para la entrada. Ahora, USCIS o UCIS sigue dando permisos de trabajo también en base a ese parol, lo cual es algo súper confuso, tanto para ustedes como para nosotros los abogados, porque para la corte y los abogados del gobierno en la corte, ese parol terminó, y de verdad la ley dice, terminó. Pero para las oficinas de USCIS todavía están dando permisos de trabajo, aunque para la corte y para inmigración o para la otra oficina de inmigración ya no tiene validez y usted no tiene estatus migratorio. Entonces, si puede sacarlo, sáquelo. Si se lo dan, súper bueno, pero pues para que entiendan cómo funciona realmente eso y que si lo detiene inmigración, pues lo que tiene que decir es que está en corte, y que está pendiente pues de su defensa. Recuerden que el asilo, si usted califica para el asilo, si usted fue perseguido por fuera, pues en su país de origen y va a aplicar al asilo, se tiene que hacer un año, durante el primer año de haber entrado a los Estados Unidos, no se le vaya a olvidar. Por acá nos hacen otra pregunta, dice, buenas noches, abogada. Mi pregunta es que mi hija de 15 años le pagué desde el 14 de agosto su green card y aún no le ha llegado. Ya me comuniqué con USCIS y me dijeron que en 30 días hábiles para responder porque no ha llegado. Será riesgoso que mi niña salga sin tener la green card. Ella está estudiando y llegó a finales de julio del 2024. Yo me imagino cuando una persona hace un proceso consular para la residencia permanente y obtiene, digamos, hace todo el proceso consular, va a la entrevista en el consulado de su país de origen, le aprueban,
la residencia, entre comillas, le dan una visa o le ponen un sticker en el pasaporte que se llama visa de inmigrante, que es la que se usa para entrar a Estados Unidos. Y ya estando acá, le llega la green card. Mientras le llega la green card, ¿qué se le aconseja a esta persona? Que muestre el documento del pasaporte, el sticker que le pusieron, que es la visa de inmigrante, y además al pagar para que para que inmigración le dé una green card que todos conocemos, le dan un recibo. Ese recibo también bueno tenerlo a la mano. Es bueno tener eso a la mano para demostrar que tiene estatus migratorio. A ver, ¿qué más? Abogada, muchos en estos momentos de incertidumbre quisiéramos iniciar un proceso de asilo, pero no tenemos casos sólidos. ¿Tiene algún sentido iniciarlo? Hay que tener mucho cuidado con el tema del asilo, porque obviamente el asilo tiene que ser con fundamento legal. Realmente para una persona que tenga un miedo real, objetivo de retornar a su país de origen, alguien que esté siendo perseguido o que tenga suficiente evidencia o una situación grave que creer que lo van a perseguir, ¿cierto? No es un miedo generalizado y una violencia generalizada, sino algo real, individual que se tiene que demostrar. Algo que ha prometido esta nueva administración es que va a ser más estricto el tema del asilo y que va a poner más trabas y más regulaciones y lo va a hacer hacer más complicado lo que ya es. El asilo en Estados Unidos es supremamente complicado ganarlo, pero de las políticas o los cambios que se avecinan, que van a llegar y que los vamos a ver rápido, es el castigo o las barreras que se le van a poner a las personas para inclusive someter la aplicación. Entonces, el consejo obviamente es si realmente usted tiene miedo de volver a su país, si tiene pruebas, si tiene una situación de riesgo real, es su derecho de pedir protección. Pero si no tiene nada, si no tiene ninguna persecución, no lo haga, porque o sea, es una violación de la ley migratoria, se llama asilos frívolos y es un fraude y que acarrea sanciones legales muy serias y no vale la pena por un permiso de trabajo. Abogada, esta notificación la tengo para presentarme en enero del 2026. Estoy esperando mi permiso de trabajo. Hay que entender qué tiene que guardar y qué tiene que mantener con usted, ¿cierto? Para poder explicar su estatus migratorio. Nos dice por acá cómo debería proceder si llego a tener casos en los que ICE venga a mi oficina a realizar redadas, por ejemplo, de entrar a las propiedades que administro, debería dejarlos entrar o llamar a la policía para confirmar la información. Siempre, si va a llegar, las empresas deben hablar con un abogado para poder entender qué plan interno van a poner o qué políticas o protocolos a crear y a ejecutar en situaciones como esa. Obviamente, si ICE llega solo, van a tener unas órdenes administrativas de ellos, posiblemente con órdenes de arresto o detención de inmigrantes, que vuelvo y les decía, esas están firmadas por ellos. Entonces, esas órdenes administrativas no les dan la autorización, por lo menos, de entrar a una casa, ¿cierto? De entrar a su casa. Simplemente tienen que esperar a que les den autorizaciones para entrar. Entonces es importante determinar que realmente se trata de ahí, buscar a ver a qué personas es que están buscando, cómo se ven esas autorizaciones, esas órdenes, y sí entender con un abogado de la empresa qué van a hacer, cuál es la situación y cómo manejarlo. Primero, para no generar pánico dentro de las comunidades y segundo, para hacerlo de una manera también legal sin que se configure una obstrucción, porque lo último que usted quiere como administradora o como gerente es que haya una percepción de que usted está obstruyendo la ley y luego usted se meta en problemas. Pero tampoco significa que no hayan derechos. Entonces hay que manejarlo. Hay una organización que se llama ACLU, ACLU. Si ustedes se meten en internet, ellos tienen una página o una información que se llama Conozca sus derechos, Know Your Rights en inglés. Tienen en varios idiomas todos estos derechos de qué hacer, cómo hacer. Y hay unos teléfonos de respuesta rápida
donde hay abogados las 24 horas que usualmente se activan en estos momentos de angustia para contestar preguntas de cómo manejar ciertas situaciones. Entonces es muy importante, yo le invito a que usted ubique en su lugar, en su ciudad, a estas organizaciones como el ACLU, que es la organización, la Asociación de Derechos, Defensa de los Derechos Civiles en Estados Unidos. También organizaciones, ahí está la Red Nacional creo que de justicia migratoria, que también es una organización sin ánimo de lucro, que también tiene teléfonos de respuesta inmediata. Nosotros vamos a poner estos datos en nuestras páginas, en las redes sociales para que ustedes lo tengan. Y es bueno manejar. Hay una app, una aplicación que hizo, ay, no la tengo acá, pero es una aplicación que usted la puede bajar en su celular, supremamente aconsejada, creo que es de ACLU, donde se activa a nivel local y usted sabe dónde están haciendo redadas y ahí conoce todos sus derechos y cómo actuar y se puede conectar con alguien. También vamos a poner esa aplicación para que usted la baje en su celular y la tenga y puedan hacer seguimientos. A ver, ¿qué más dice por acá? Doctora, desistí del asilo, pero no me han notificado si el permiso de trabajo fue revocado, el cual tengo hasta el 2029. Tengo TPS. Mi pregunta es, ¿debo renovarlo conjunto el permiso de trabajo? Para los que tienen TPS, ¿qué días alguien me decía, ay, volvieron a extender automáticamente la TPS, no tengo que registrarme? Regístrese, debe registrarse. Y ahí lo dice la página de USAID, es muy claro. Esta extensión es una extensión del derecho a tener estatus migratorio a través de TPS, pero hay que registrarse, hay que hacer el registro. Y es muy bueno que renueven sus permisos de trabajo para que estén de la mano con el registro. No trate de ahorrarse un peso y meterse en un problema, especialmente ahora que hay estas redadas y estos riesgos tan grandes. Simplemente miren los tiempos hasta cuándo tiene plazo y haga su registro. Pague por registrarse otra vez y por tener su permiso de trabajo nuevo. Mientras le llega el permiso de trabajo nuevo, ese permiso anterior va a quedar extendido automáticamente, pero es mientras le llega el nuevo. Pero hágalo si tiene TPS. No vaya a meterse en problemas y a quedarse sin estatus, sin saber qué va a pasar con esta administración y qué va a hacer con esas TPS, por favor. ¿Qué va a pasar con las redadas? Bueno, no sabemos en Filadelfia, hay que estar muy pendientes. Las noticias van a estar hablando. Vuelvo y los invito. Busquen la oficina local de ACLU, así en español, ATLU, y miren a ver qué plataformas están ellos, o como les digo, hay una app, una aplicación que se baja en el celular, utilice ese tema, buenísimo esas aplicaciones para que pueda atender información inmediata, veraz y pueda hacerle seguimiento a las redadas que estén pasando, a los checkpoints y a todo, para estar muy pendientes en la comunidad. Em, las ciudades santuarios, sí hay ciudades santuarios, hay ciudades que han prometido que no van a prestar ninguna cooperación y son estas las que son las primeras que van a empezar supuestamente la redada, ¿no? Washington, D.C., Chicago, Denver. Entonces vamos a ver qué pasa con estas ciudades santuarios y hasta qué punto pueden proteger, porque en las ciudades santuarios lo que pasa para que se entienda es que las autoridades locales, la policía, no se presta para trabajar con ICE. Pero no significa que ICE no pueda llegar a su puerta o que ICE no pueda hacer redadas. ICE puede hacer redadas que son federales, en todas las ciudades santuarios que quieran. El tema es la capacidad humana, ¿no? Es más fácil cuando hay ciudades que cooperan la policía coopera con ICE, o los sheriffs cooperan con ICE, porque es más poder humano, entonces más recursos, entonces lo pueden hacer más grande, más fácil, a cuando ICE tiene que hacerlo solo, porque no tienen suficiente personal. Pero no significa que no lo puedan hacer o que no lo van a hacer. Claro que lo pueden hacer, son federales. Es una cuestión de capacidad. Es más fácil operar cuando hay cooperación con otras instituciones a cuando lo tienen que hacer solo, pero de que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Bueno, ya me voy a ir. Ya llevamos una hora. Les agradezco muchísimo la atención y todas sus preguntas. Voy a contestar las últimas dos y nos vamos a descansar.
Dice, buenas noches, ¿qué debería hacer los jóvenes si llegan a ser redadas en las escuelas, por favor? Usualmente en las escuelas públicas no hacen, o sea, no es que lleguen a las escuelas a ser redadas, sino que hay personas, sobre todo hay unas escuelas que tienen problemas de seguridad, que hay pandillas, que hay violencia, y hay personas con récord. Entonces, cuando en ese tipo de escuelas, ¿cierto? Puede ser que la policía intervenga y la policía haga arrestos y luego estos jóvenes sean llevados se los pasen a ICE, si hay un convenio con ICE. Obviamente todo lo que tenga que ver con pandillas, un joven que se meta en pandillas o esté enredado con pandillas va a terminar detenido por ICE. Eso sí es casi que que por seguro que va a suceder. De resto, realmente son casos muy aislados que ICE se meta a las escuelas. Bueno, em, ¿qué más les puedo decir? No, les deseo que tengan un buen fin de semana. Mañana vamos a ver qué va a pasar y qué va a pasar a partir de mañana. Por favor, sigan estos consejos, estos tips. em, Hablen con sus abogados. Si no tienen uno, consulten a un abogado de inmigración, entiendan su situación, hablen en familia, tengan un plan A, un plan B, un plan C, entiendan los riesgos. En fin, hay que hagan las cosas muy bien, ¿cierto? No es el momento, vuelvo y les digo, de meterse en problemas, no den oportunidad, tengan sus papeles a la mano, aprendan el teléfono de un abogado y repito, entiendan sus derechos, porque todos tenemos derechos, solo por estar en esta tierra, en Estados Unidos, tenemos derechos civiles protegidos en la Constitución. Que Dios los bendiga y bueno, recemos para que todo salga bien, para que todo se haga de acuerdo a la ley, a la Constitución. em, y bueno, mucha compasión y vamos a tener esperanza, fe y a buscar soluciones positivas y esperar que el futuro sea próspero y no tan trágico como lo pintan. Esperemos que no, hay que de verdad orar mucho para que todos estemos muy bien y estemos protegidos. Que tengan una bonita noche y los aprecio mucho. Muchas gracias por acompañarnos en este cafecito, que ya no es cafecito porque está tarde, pero por acompañarme en este programa y nos vemos muy pronto. Y ya saben, denos like en y suscríbanse, mejor dicho, a YouTube, que tenemos un nuevo canal súper chéverísimo, súper informativo, con temas de mucha relevancia. Entonces, suscríbanse a YouTube para estar enterado. Vamos a tener videos y noticias todo el tiempo. Síganos en las redes sociales, aquí en Facebook y también en Instagram. Y nada, llámenos. Hablemos de su caso, consulte su caso conmigo. Tenemos consultas en persona, consultas virtuales. El 31 de enero voy a estar en Raleigh, Carolina del Norte. Y bueno, nos vemos pronto. Y espero poderlo conocer, si no lo conozco, y que nos podamos sentar o nos podamos ver por video y hablar de su caso. Hasta la próxima y muchas gracias por su tiempo. Un abrazo. Bye. Y voy a dar la vuelta para poder apagar el video. Gracias.